Buenos días, querida familia. Hoy estamos pues cumpliendo esta cita de los jueves, aunque no he podido todos los jueves, creo que faltaba uno y probablemente faltaría otros, pero bueno, Dios mediante seguiremos encontrándonos los jueves para dar o continuar con este paseo por la misa tradicional. Entonces, la semana pasada habíamos quedado pues haciendo un repaso por la significancia o la simbología que tenía el templo como tal, el edificio como tal, comparado con la iglesia de Cristo como tal. Entonces, hoy continuamos con, como les había dicho la semana anterior, con las vestimentas, las vestiduras o los ornamentos que se utilizan en la Sagrada Eucaristía. Antes de comenzar, nos encomendamos al Espíritu Santo. En nombre de Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Bueno, entonces, pues claro, los sacerdotes y en general, pues en una misa, las vestimentas de los que celebran, los que participan, ya sea como el celebrante principal, es decir, el sacerdote, ya sean los diáconos o los acólitos o los servidores de altar, pues tienen unas vestimentas. Pero para ponerse esas vestimentas específicas, pues existe un lugar, primero que todo, dentro de la iglesia, dentro de del templo. Y ese lugar, pues, indudablemente, ya lo supondréis, es la sacristía. La sacristía también es un lugar de culto, es un lugar litúrgico y es un lugar de preparación y recogimiento y de silencio total allí en la sacristía. La sacristía significa sagrario en este caso, porque aquí se guardan los vasos sagrados y recordemos que sacristía viene de sacro, de separado, de reservado, y pues como digo, aquí se guardan los vasos sagrados donde se va a contener pues el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y viene del latín secreto, secretarium, separado, sagrado, ¿no? Es algo secreto, separado, ¿no? O sea, un secreto, si nos ponemos a pensar, es algo que no se puede contar a todo el mundo, es algo separado, es algo, ¿sí? Así como decíamos en la semana pasada, que el templo es algo separado, es algo sagrado, no es para cualquier cosa, sino solamente para un específico fin de celebrar la Sagrada Eucaristía, y es solamente para los católicos, ¿sí? Entonces viene de algo separado, y por eso la sacristía es algo separado dentro de la propia iglesia, donde sucede algo pues especial, que es pues guardar los vasos sagrados y para cambiarse y revestirse los celebrantes o las personas que participan en el culto divino, en el sagrado misterio de la celebración de la Eucaristía. Entonces, allí pues los vasos sagrados son protegidos en esta sacristía. Bueno, aquí también, pues como corresponde hablar, es donde los ministros se ponen sus vestimentas litúrgicas y se preparan espiritualmente para la ceremonia en la que ellos van a participar. Bueno, tiene un doble símbolo la sacristía, ¿no? Primero que todo, en la antigüedad, en el Cantar de los Cantares, se hablaba de la cámara secreta de un rey, ¿no? Donde era como decir también como la despensa secreta del rey, ¿no? Ese es el sitio reservado para un rey. Y por otra parte, simboliza también el vientre de la Santísima Virgen María. Y pues allí es donde el Hijo del Padre, el Dios encarnado, viene y se reviste, en ese vientre sagrado se reviste de carne humana. Por eso se compara la sacristía con el vientre de la Santísima Virgen María, porque el sacerdote se reviste para presentarse dignamente y lo más santamente posible para empezar a dar comienzo a ese culto divino, a esa Sagrada Eucaristía, ¿no? Entonces Jesucristo se revistió de carne dentro del vientre de la Virgen María. Es decir, ahí es donde empieza a tejerse, ¿no? Como lo dice uno de los salmos, ¿no? Dice, ya desde el vientre de tu madre, cuando tú me conocías, ¿no? Y me tejías, ¿no? Pues el Hijo de Dios hizo lo mismo, ¿no? Se encarna por medio del Espíritu Santo en la Virgen María y empieza a tejerse puntito a puntito, como si tuviéramos una costura. Por eso sabemos que el aborto
es malo y que la vida comienza desde el momento de la concepción, porque si nosotros acabáramos con la vida humana desde el instante en que se empieza que sea la concepción, pues ya estamos matando a un ser humano, porque evidentemente la vida humana siempre empieza desde algún punto, ¿sí? No es que han pasado 2 semanas o 3 semanas o 2 meses y de pronto, ¡pum!, de la noche a la mañana empezó a ser ser humano, que hasta incluso el día de hoy ya les pueden matar. Dios nos perdone a la humanidad entera por estas atrocidades que estamos haciendo con los bebés, que incluso ya al momento del parto, en algunos casos, en algunos países, se puede dar muerte a ese bebé si esa madre desmadrada tiene pues la decisión de acabar con esa vida, ¿no? Entonces, por eso se compara ese sagrario con el vientre de María, porque ahí los sacerdotes o los ministros van también a revestirse, ya no de carne como hizo el Señor en el vientre de María, sino se van a revestir dignamente para el sacrificio del Calvario, que es justamente el que va a presentar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo al Padre del Cielo cuando se dé el momento de la consagración. Bueno, y así como los ministros se revisten con ornamentos litúrgicos, pues todos los participantes de la Eucaristía, no solamente los ministros, sino todos nosotros los seres humanos, todos los bautizados, específicamente, no todos los seres humanos, porque no todos son católicos, pero todos deberíamos de revestirnos nuestra alma con ornamentos de gracia, los ornamentos de la piedad, de la virtud y de la penitencia. Entonces, ahora sí vamos a proceder a hablar de las vestimentas o de los ornamentos o atuendos que utiliza el sacerdote en la celebración de la Santísima Eucaristía. Entonces vamos a comenzar con el sobrepeliz o el roquete, ¿no? El sobrepeliz es esa prenda blanca que se asemeja a un alba, pero corta, y que la puede utilizar el sacerdote, y que también lo utilizan pues el diácono o el subdiácono, o también los servidores del altar, o los monaguillos o acólitos. Antiguamente el sobrepeliz se utilizaba para todas las ceremonias. El sacerdote tenía que ponerse tanto pues el alba como la casulla, como la estola, pues encima del sobrepeliz, ¿no? Pero bueno, hoy día solamente para unas determinadas ceremonias que celebra el obispo. Y es ese revestirse de una manera especial, incluso los servidores del altar, los monaguillos, los acólitos, pues porque aunque no se pueden poner las mismas vestiduras del sacerdote, pues tienen que tener un distintivo, porque están realizando una labor y se están presentando ante quien se están presentando, ante nuestro Señor, ¿no? Por eso está la oración del indúeme, revísteme, Señor, en el nuevo hombre creado por Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Bueno, entonces antes de comenzar a revestirse, el sacerdote se lava las manos primero que todo diciendo el Da Domine, es decir, Da Domine virtutem manibus meis abstergendam omnem macula usine pollutione mentis et corpore velantivi serviri. Cada una de estas oraciones tiene un significado, y a cada una de estas oraciones que el sacerdote dice antes o en el momento de revestirse, a la medida que se las va poniendo, incluyendo lavarse las manos, pues tiene una indulgencia, pues claro, especial, ¿no? Para con los sacerdotes, una indulgencia de 100 días por cada una de las oraciones, ¿no? No necesariamente hay que decirlas, pero se debe decir, y justamente pues para estimular decirlas, pues le dieron a los sacerdotes, no me acuerdo qué papa fue, el que le dio una indulgencia de 100 días de librarse del purgatorio el día que se muera, y si llegase al purgatorio, pues por cada una de estas oraciones tiene esos 100 días de indulgencia. Entonces, ¿qué dice el sacerdote cuando se lava las manos? Dice: Señor, da fuerza o dame virtud a mis manos para limpiar toda mancha, para que pueda servirte sin contaminación de mente y cuerpo, ¿sí? Eso es básicamente. Bueno. Luego
viene el sacerdote y se coloca el amito. El amito es un cuadrado, un rectángulo blanco con 2 tiras largas. Normalmente pues las personas no lo conocen porque está debajo de toda la indumentaria. Entonces ese amito se coloca primero en la cabeza, así se planta, y luego se enrolla en el cuello, y con esos 2 cordones se pasa por la parte posterior y se anuda al frente. Pues los cordones son largos para poderlos anudar al frente, y que el mismo sacerdote, si no tiene ayuda, pues obviamente lo puede hacer y se baste por sí mismo, ¿no? Entonces el amito es ese rectángulo, como decía, de lino, y probablemente derivado del antiguo amictus romano, ¿no? Que cubría la cabeza del sacerdote durante el santo sacrificio. Y entonces dice la oración del sacerdote del imponime domine capitimeo caliam salutis ad pugnandos diabolicus incursus. Dice: pon sobre mí, oh Señor, el yelmo de la salvación para que yo pueda vencer los ataques del diablo. Bueno, entonces ya tenemos el amito, es muy desconocido. Hoy día la mayor parte de los sacerdotes no lo usa, lo usan los obispos, pues porque por tradición, y por tradición deberían también utilizarlo los sacerdotes, pero se perdió porque ahora cada vez lo hacemos más a la ligera, llevamos un alba incluso sucia o lo que sea. Bueno, a veces la circunstancia tan de que un alba está un poco manchada porque se va uno a un monte, se va uno a un campo, se va uno a una peregrinación, y pues se pudo haber ensuciado de alguna manera el alba, y resulta que pues no hay donde lavarla en ese momento, ¿no? Pero pues la idea es que esté lo más limpia posible, ¿no? Entonces el alba es esa túnica larga de lino, normalmente debería ser de lino, aunque ya no había otros materiales. Pues el lino era un material muy noble, y por eso pues en esas épocas cuando se estableció pues ¿no? Pero hoy hay otros materiales, y que cubre todo el cuerpo, ¿no? Es decir, desde el cuello hasta los tobillos, ¿no? Va por encima de la sotana, ¿no? La sotana es lo que llaman el traje talar, ¿no? El vestido talar. Talar quiere decir que va hasta los tobillos también. Entonces, el alba, como su nombre lo indica, es blanca, aunque ya hoy día la hacen de otros colores, un poco más amarillentos, un poco más oscuros, un poco un color crema, pero pues obviamente significa pureza, blanquearse a sí mismo, ¿no? Y representa una prenda antigua que se llamaba túnula, es sacerdotal, que más o menos empieza a usar a partir del siglo VI en adelante, y es restringida para el uso litúrgico, pues no para otras cosas, ¿no? Bueno, entonces el sacerdote dice la oración de álbame, o sea, blanquéame, ¿no? De álbame domine et munda cormeon ut in sanguine agne de albatus gaudis perfurar sempiternos. Y quiere decir: purifícame, oh Señor, y limpia mi corazón, para que lavado en la sangre del Cordero pueda gozar de la bienaventuranza eterna. Bueno, y ahora entonces pasamos a otra prenda que se llama el cíngulo. El cíngulo es ese cordón largo que se ponen los sacerdotes, algunas personas ya lo conocen. El sacerdote, cuando no está celebrando misa, puede tener el alba puesta y puede tener la estola, incluso para confesar, y se ponen un cordón o faja o fajón o fajín, como lo quieran llamar, y es un cordón de lino que se utiliza para sujetar el alba, justamente, ¿no? Quisiera hacer paréntesis de que pues todas las prendas litúrgicas pues tienen un significado litúrgico muy importante, pero también tienen algo de practicidad, ¿no? Y en este caso el cíngulo pues va a la cintura, y sirve para ajustar también la altura del alba. A veces las albas son muy largas o están justamente así, y entonces pues o resulta muy complicado mandar a hacer una alba que exactamente le dé a la altura que uno tiene o la necesita, y para arrodillarse y para no pisarla o lo que sea, pues entonces uno la puede ajustar con el cíngulo por debajo del cíngulo. Uno tira hacia arriba y entonces sube un poquito o la baja, ¿no? Entonces normalmente una alba puede ser un poquito larga, de tal manera con el cíngulo la va a poder ajustar. Bueno, entonces se menciona como accesorio el cíngulo, el alba, el cíngulo desde el siglo, más o menos siglo IX, pero empieza a aparecer en libros, digámoslo así, que aparezca por escrito mencionándolo en algunos, pero se sabe que es de mucho uso antes que el siglo IX.
Y entonces el sacerdote dice una oración que es el prechingüeme, o sea, átame, Señor, ¿no? Dice, prechingüeme, domine cingulo puritatis, et distingue lumbis meis humor livinidis, un mania de inmedir tus continentiae et castitatis. Y eso quiere decir, cíñeme, oh Señor, con el cinturón de la pureza, y apaga en mis lomos el fuego de la concupiscencia, para que habite en mí la virtud de la continencia y de la castidad. Bueno, pues estamos ahí con el cíngulo, que es muy importante, símbolo de pureza y castidad. Vamos entonces ahora con una prenda que se llama el manípulo. El manípulo es un adorno que parece una estola pequeñita que cuelga aquí de la mano izquierda del sacerdote, del diácono y del subdiácono. Y como decía, parece una estola pequeñita, y lo ponen en el antebrazo izquierdo, y a modo de servilleta, digámoslo así. Y es un signo de los deberes de cónsul, de enviado, de que vamos a entrar en la liturgia. Y bueno, y como les decía, pues tiene una practicidad, ¿no? Hoy día, pues la verdad es que vivimos cómodamente, tenemos en las épocas de calor tenemos aire acondicionado, y en las épocas de invierno pues tenemos frío, pero en las épocas de calor pues claro, a veces era necesario, pues se empieza a escurrir el sudor o lo que sea, pues limpiarse con las manos, no, porque las tenemos ocupadas tocando en un momento dado el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y entonces pues secarse, entonces pues claro, secarse uno el sudor con el alba, pues tampoco, porque el alba pues se supone que tiene que estar lo más blanca posible, pero el manípulo nos podía servir para también como servilleta. Por eso se dice que a manera de servilleta, ¿no? Se puede uno limpiar pues el sudor un poco así, en ese sentido. Bueno, y entonces decimos la oración del mere domino portare manipulum flectus et doloris, et cum exultationis recipiam mercedem laboris. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, dice, el sacerdote le pide al Señor que yo merezca, Señor, llevar el manípulo del llanto y del dolor, porque para eso también sirve el manípulo, ¿no? Como una servilleta, como un pañuelo, para limpiarme las lágrimas del llanto y del dolor, para recibir con regocijo la recompensa de mi trabajo, ¿no? Entonces ahí está el manípulo, que tiene digamos que una utilidad, pero también tiene un significado litúrgico. Bueno, y entonces ahora entramos en lo que se llama pues la estola, la siguiente prenda que el sacerdote se pone. Estoy diciendo el orden en que se pone el sacerdote las prendas, ¿no? Empezamos con la lavada de manos, luego lo que primero se pone el sacerdote en la cabeza y luego en el cuello, el amito, posteriormente se pone el alba, luego se pone el cíngulo, luego se pone el amito, que lo acabamos de ver, y luego posteriormente se pone la estola, que va alrededor del cuello. Entonces la estola es esa tira larga que muchos ya conocemos, normalmente de seda, pero bueno, también las hacen de otros materiales. No debe ser de colorines, es decir, de un solo color, de cualquiera uno de los 4 colores litúrgicos, no de las que traen de no sé qué países, pero vienen de colorines y con llamas y con un montón de cosas, que no tiene alusiones a lo que estamos celebrando, y entonces pues resulta un poco inconveniente pues que se pierda por este motivo de no utilizar los ornamentos o las vestimentas adecuadas para darle tributo adecuado a la persona adecuada. De eso se trata. Entonces normalmente pues la estola junto con el manípulo pues van a tener el mismo color de la casulla, ¿sí? Y entonces hay diferenciación entre cómo la usa cada uno de los ministros. Ustedes se dan cuenta que hoy en la misa nueva los sacerdotes se la ponen así y se acabó, pero en la misa antigua cada uno de los ministros la lleva de diferente manera. Entonces empezamos por el ministro que es más digamos de rango más bajo, pues el diácono. El subdiácono la usan cruzada, ¿sí? Se la ponen en este hombro y ven a terminar al otro lado. Empieza aquí y termina al otro lado cruzada. El sacerdote
realmente el diácono no la usa cruzada, sino diagonal, se llama, usarla en diagonal, ¿cierto? El sacerdote sí la utiliza cruzada, viene por aquí y esta parte cruza por encima de la otra y con el símbolo se sostiene de tal manera que quedan así, pero en la parte de abajo. Entonces, la punta derecha, la que cae por el lado derecho del sacerdote, siempre tiene que ir por encima de la punta izquierda. Y finalmente, el obispo sí la usa recta. Entonces, viene por encima de su cuello y cae acá y la sujeta con el símbolo, pero de manera recta. No hay cruzada ni en diagonal. Entonces, claro, eso también da una distinción de cada rango dentro de la jerarquía de la celebración. Bueno, se trata sin duda de la estola de una vestimenta específicamente litúrgica y es la más antigua de la que podemos tener conocimiento, de la que existen récords de que se hable. Y entonces obviamente que la estola pues es el símbolo, especialmente la morada de la autoridad de Cristo, ¿no? Y bueno, decimos cuando nos colocamos la estola y la estamos cruzando, decimos, o yo por lo menos que la tengo que usar cruzada, yo no soy ni diácono ni soy obispo, entonces tengo que usarla cruzada completamente y entonces tengo que decir el redemici domine stolam immortalitatis quam perdida in prevaricatione primarentis et quam vis indignus accedo a tum sacrum mysterium mere tamen gaudium sempiterno. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice, devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que se perdió por culpa de nuestros primeros padres. ¿Quiénes son esos primeros padres? Pues Adán y Eva. Ellos nos hicieron perder pues esa estola de la inmortalidad. Y aunque soy indigno de acercarme a tus sagrados misterios, concédeme, sin embargo, el gozo eterno. Entonces ahí estamos ya con la estola. Bueno, entonces finalizando pues con la casulla. La casulla la hay de diferentes materiales hoy en día, ya sabemos que son de determinados colores, que son básicamente 4 colores, el blanco, el verde, el rojo y el violeta, pero nosotros en el rito anterior, es decir, en el rito antiguo, en el rito tradicional, pues utilizamos también el color negro para misas funerales, misas de difuntos. Entonces, pues básicamente hoy día tenemos 2 tipos de casullas, es decir, normalmente una casulla para el rito moderno, el rito nuevo se llama, es larga, casi no hasta los pies, pero más corta de todas maneras que el alba, pero es larga de todas maneras y se conoce como pues casulla gótica, ¿no? Nosotros en el rito antiguo pues tenemos la casulla que se llama de guitarra o la casulla romana, ¿no? La casulla de guitarra y la romana se utilizan ambas para el rito antiguo. Y se diferencian un poquito en la forma. La guitarra pues tiene un poquito más forma de guitarra, como su nombre lo indica, y la casulla romana pues es un poco más recta, ¿no? Aunque en el rito nuevo también se puede utilizar cualquiera de estas otras 2 casullas, la romana o la de guitarra. Yo de hecho lo celebré así en algunas ocasiones, porque tenía unas casullas romanas muy, muy antiguas en las parroquias donde yo llegué, y entonces, pues claro, había que aprovecharlas, y entonces en fechas especiales, pues yo me ponía las casullas romanas o de guitarra que habían en las parroquias. Pues no así es el común de que utilicen estas casullas en el rito moderno, y en el rito moderno lo que más se utiliza es la casilla romana, la casilla gótica, y aunque incluso pues yo cuando celebraba el rito moderno, pues claro, uno trata de darle la mayor ceremonia, la mayor, digamos que, dignidad a la celebración, y pues todas mis casullas eran muy, muy, muy sobrias, de un solo tono, de un solo color, con el adorno de correspondiente. A veces unos que tienen la Virgen María, otros que tienen el Espíritu Santo, que tienen las letras de Jesús, que tienen a un Jesús o cosas así por el estilo.
No así en algunos sacerdotes, también deteriorando, como lo han deteriorado toda la liturgia, pues también deterioran el uso de las casullas y traen puestas a veces unas de colorines, igual que las estolas, unos materiales burdos, unos materiales que no tienen nada que ver, como, bueno, con adornos y con cosas que no corresponden absolutamente nada a la celebración. Bueno, ¿y qué palabras se dicen cuando se están revistiendo pues de la casulla el sacerdote, ¿no? Se la están casquetando así. Dice, Domine, qui dicisti jugum meum sabe est, et onus meum leve facuitisto portare sic beliam quod consequar tuam gratiam. Amén. Y eso quiere decir, oh Señor, que dijiste, mi yugo es fácil y mi carga ligera, concédeme llevarla bien y seguirte con acción de gracias. Amén. ¿Y por qué dice amén ahí? Pues porque es la última prenda que se pone. Entonces, pues ahí va el amén. Ya, el sacerdote ya está listo para salir a celebrar. Podemos hablar de, entonces, pues, de la variación de las casullas en las diferentes épocas, pues, como dijimos, pues, básicamente, pues, los colores, ¿no? Los colores, normalmente las casullas son hechas de seda o están hechas en un material de seda y con el color litúrgico del día. Entonces, es decir, el blanco, el rojo, el verde, el violeta, y como corresponde también el negro en el rito antiguo, el negro para las misas de funerales o misas de difuntos, ¿no? Hoy día, en el rito nuevo, no se utiliza el negro para nada. Yo creo que eso tiene un sentido. Y se utiliza el morado para los funerales y para los difuntos. Nosotros no, nosotros el violeta o morado se utiliza para periodos donde estamos teniendo o indicando que hay una ausencia de Dios y que tenemos pena. Por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma estamos haciendo, ese violeta significa mortificación, ¿sí? Y mortificación porque en Cuaresma tenemos que hacer mortificación, y también porque llega un momento en que pues estamos pendientes de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a morir. Y lo mismo en el tiempo de Adviento, ¿no? Pues utilizamos el violeta, pues porque es un periodo fuerte de mortificación también antes del nacimiento, y significa la ausencia también, el dolor de que el Señor no ha llegado todavía. Pero nosotros en el sistema, en el rito antiguo, pues utilizamos el negro ya para los difuntos, es decir, como debe ser. Por eso a nosotros, a los funerales antiguamente, hoy ya llegaba una persona a un funeral vestido de color amarillo, rechinantes y verdes y rojos y lo que sea, y ya no tiene ningún decoro, y ya pues se le perdió respeto a ese momento en que el cuerpo sin vida se está presentando nuevamente ante Dios y que está siendo juzgado. Es que eso es lo que estaba pasando, ¿no? Ya no está en este mundo, está siendo juzgado en el otro mundo, y si han pasado unos días, pues ya probablemente esté juzgado, y que ya no lo tenemos más con nosotros. Y por eso el sacerdote se viste de negro, y por eso las personas asistían de negro a los funerales, iban incluso al tanatorio o a la casa funeraria, pues vestidos de negro, ¿no? Y con respeto, y por respeto a tanto al difunto como a la familia, pues que en ese momento se encuentra un muy, muy fuerte dolor. Y entonces por eso se utilizaba el negro, ¿no? A veces esas casullas, aparte del color, pues que obviamente es el fondo que tiene, pues tiene unas decoraciones en dorado, muchas veces, que destaca ese color oro, ¿no? Que en las celebraciones solemnes representa, digamos que todos los colores, ¿no? Digamos que el color oro, es decir, hay casullas que están, aunque no sea completamente de color oro, pero significan o se asemejan mucho al color oro, es el que reemplazaría todos los colores en un momento dado, ¿no? Es decir, excepto el violeta, ¿no? Entonces, digamos, si las celebraciones de rojo, pues podríamos utilizar un color oro para resaltarlo, digamos, esa celebración, pero nosotros preferimos celebrar pues el color litúrgico en su color que corresponde, ¿no? Y tampoco pues el color oro pues, se podría representar para el color negro, ¿no? Entonces el color oro, es decir, a veces por ejemplo vemos casullas blancas que se ven un poco amarillas en el sentido como resplandeciente, no son completamente blancas, que significan pues obviamente el blanco, pero también que podría reemplazar tanto el color rojo como el color verde. Y el otro color que vemos también es el color plata, que significa blanco. Entonces a veces, por ejemplo, vemos casullas color plata que se utilizan para las celebraciones de la Santísima Virgen María,
¿sí? Y con algunos toques de azul para significar pues obviamente la Virgen María, blanco con plata y el azul de la Virgen María. Bueno, y finalmente pues podemos hablar del diácono, ¿no? El diácono y el subdiácono se visten con una prenda que se llama dalmática. La gente a veces las confunde, la gente no nos damos cuenta. Normalmente son de mangas cuadradas, tienen como unas aletas aquí, parecen unas mangas que van hasta aquí. No caen como cae la casulla del sacerdote, sino que son como unas mangas. Y son originarias de las cortes imperiales y que vienen de un sitio que se llama Dalmacia, por eso se llaman dalmáticas, ¿no? Y fueron adoptadas por algún papa hace muchos siglos atrás, y pues que resalta pues la labor del diácono y del subdiácono, pero que obviamente tiene que tener una diferenciación con la del sacerdote, porque no se pueden vestir exactamente iguales, porque no representan exactamente, aunque representan a Cristo, pero no, en la misma, no exactamente el mismo significado en ese momento, y pues que también tienen una categoría inferior a la del sacerdote. Y entonces pues esas son las vestimentas que podemos ver nosotros en una liturgia. También a veces, para finalizar, me preguntan, hay un sombrerito que por aquí lo tengo, discúlpenme, me retiro de la pantalla un momento. Este se llama el birrete o bonete, algunos le llaman como bonete, en inglés le dicen birreta. Y entonces el sacerdote lo lleva puesto en muchas ocasiones. Se lo tiene que quitar obviamente antes de la celebración, o sea, puede entrar a la celebración, cuando llega al frente del altar lo retira, se lo pasa al diácono o al monaguillo o al que esté sirviendo en ese momento, al altar server se llama en inglés, y entonces al acólito. Entonces, como se dan cuenta, pues tiene una forma bastante peculiar. Tiene, en primer lugar, pues es un sombrero. Tiene tiene 3 aletas, 1, 2 y la posterior, 3, y por este lado no tiene aleta. Entonces, tiene 4 puntas, primero que todo, antes que se me olvide. Tiene 4 puntas, obviamente. Tiene una por acá, por este lado, por acá, y la parte posterior tiene esas puntas, esas aristas. Esas aristas significan los 4 puntos cardinales a donde nosotros debemos llevar el Evangelio. Eso fue una orden, ¿no? Es decir, acuérdate, ¿no? Que el Señor dijo ir al mundo entero a llevar el Evangelio, ¿no? Eso no es eso de que, como dicen en Roma hoy en día, que es un pecado tratar de convertir a las personas y que yo voy a convertirlo a ese, no. Lo importante es que le den de comer, ¿no? Dice por ahí este hombre que se viste de blanco. Entonces, no, esto significa este gorrito. Por eso es que ya no lo usan ellos, ¿no? Ya no lo quieren usar para nada, porque es que absolutamente todo tiene un significado. Y absolutamente todo tiene un símbolo. Y cuando el símbolo me dice que yo tengo que llevar al Evangelio a las 4 puntos cardinales, pues yo lo quito. Y nunca más me lo vuelvo a poner en la cabeza. Pues porque la gente me pregunta, entonces yo tengo que contestarle. Tenemos que llevar el Evangelio a los 4 puntos cardinales. ¿Y por qué tienen estas 3 aletas? Entonces, significan la Santísima Trinidad. El Padre, aquí atrás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todos ellos 3 son un solo Dios. Es por eso tiene un pompón. Entonces, eso es el significado de este gorrito que se llama bonete o birrete. Yo ya me acostumbré a decirle birrete. Yo me acuerdo que mi padre hablaba mucho del bonete porque mi padre fue monaguillo o acólito cuando era niño. Entonces, pues él sabía mucho de estas cosas y me acuerdo que él le llamaba bonete, pero yo ya me acostumbré a decirle el birrete. Entonces, a veces las personas los confunden con el roquete, que es otra cosa. El roquete lo vimos al principio, que es una semicasulla, es decir, es una semialba, o sea, una alba muy cortita que se utiliza en las ceremonias. Normalmente se ven puestas con ellas los monaguillos. Bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Espero que nos encontremos la próxima semana, si Dios lo permite, Dios mediante, y que sigamos pues con estas charlas y que veamos pues toda la liturgia y todo el contenido simbólico que hay en todas y cada una de las cosas que están diseñadas para la iglesia, para la celebración de la misa, para los templos, para las vestimentas de los sacerdotes, para todo, absolutamente todo tiene un símbolo.
y que pues obviamente, como vemos que ya lo quieren cambiar y que lo quieren abolir, pues nosotros nos damos cuenta cómo también todas las cosas van desapareciendo, las casullas como van a ser, son cada vez más simples, la forma como el sacerdote se expresa en el altar, las cosas que traen a la celebración que no tienen nada que ver, con música, con tangos, con cerveza, con galletas, con todas estas cosas, con bullicio, y todo lo contrario de la misa anterior, la misa tradicional, que era silencio en la sacristía, silencio cuando nos estamos revistiendo. Yo a veces también, por ejemplo, trato de darle esto, aunque no estemos en un templo y no estemos en una sacristía formalmente, pues trato de darle ese carácter de silencio antes de empezar la misa. A veces estamos en una misma sala, porque no tenemos más donde celebrar. En una misma sala grande, larga, pues está el altar y está la gente esperando al celebrante, y el celebrante está en algún rincón, en la parte posterior puede ser, como me ha tocado, y estamos ahí. Y yo cuando me empiezo a revestirme ya casi que ni hablo con nadie, y las personas no caen en cuenta y siguen hablando y siguen diciendo, cuando ya casi pues, el momento en que el sacerdote se empieza a revestir ahí delante de ellos, porque no hay otra opción, y la gente sigue hablando, la gente sigue con el teléfono conectado, la gente sigue mirando los textos, cuando en ese momento ya prácticamente estamos en misa, ¿no? Y bueno, claro que la misa comienza realmente cuando se da el toque de campana, para que entre indicando que el sacerdote y el acólito, o los monaguillos y los diáconos y subdiáconos, si es el caso, están entrando ya en el templo, saliendo de la sacristía para entrar a la nave principal y dirigirse al altar y comenzar la celebración de la Sacratísima Misa. Entonces, pero pues a manera de que tengamos en cuenta cuando nos celebren misa en nuestras casas, cuando nos celebren misas en los graneros, como va a suceder, porque ya lo está sucediendo, entonces que si el sacerdote tiene la necesidad de revestirse en el mismo ambiente y no en un ambiente aparte, pues que tengan en cuenta que ya debe haber un silencio absoluto, porque el sacerdote está haciendo sus oraciones, está diciendo esas oraciones que yo acabo de escribiros, y que ya está pues la misa casi que a punto de empezar. En ese momento las personas, ya que incluso si hay una sacristía aparte, ese vientre de María ahí anexo a la nave principal, a donde están todos, pues ya las personas deberían estar adoptando una posición de oración y una actitud de oración, no tener que estar hablando. Pues claro, si uno en el templo tiene alguna necesidad, que el niño de pronto, pues hay que sacarlo, pero el mayor, pero no podemos estar hablando con los vecinos de ninguna otra cosa. Uno habla en el templo estrictamente cuando es necesario, y cuando uno sale, pues para eso está la calle, y para eso están las ocasiones, para eso están los teléfonos y todas las cosas que queremos comunicarnos. Pero en el templo no deberíamos estar dedicados a otras cosas, ahí ya esperando, es que falta un minuto, es que ya falta un minuto, es que desde que entramos al templo deberíamos estar pendientes de que ahí no se puede hablar, sino que estoy en este momento hablando con Dios, porque está en el sagrario, porque es la casa de Dios, y que no debo dedicarme a ninguna otra cosa, a menos que sea estrictamente necesario, porque, hombre, se me olvidó algo, porque, tengo que tomar una medicina, porque, bueno, es algo estrictamente necesario. No es una conversación sentados ahí mientras sale el cura, no, estamos en la casa de Dios. Y es la actitud que debemos tener en la casa de Dios. Y si estamos en un ambiente donde no hay sacristía, pues ya el sacerdote se empezó a revestir, pues guardemos el mayor de los silencios, porque también el sacerdote está preparándose de una manera que él pueda concentrarse en sus oraciones, y una vez que se pone su birrete y le da la señal al acólito, al monaguillo, salen, y ya la gente lo tiene que estar pues completamente en silencio. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, o mejor dicho, el próximo capítulo. Dios os bendiga. En nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amén.